cuarto y último bloque, aquí en Bajo la Lupa se pone cada vez más interesante, más intenso y más candente este tema. Seguimos con Leandro Albani, un análisis que viaje y nos pegamos por Medio Oriente, pero vamos a seguir viajando. ¿Qué influencia tiene la cuestión kurda con respecto al Asia Central? Porque no hablamos mucho del Asia Central y la tenemos ahí nomás, en la fronterita, y tenemos países muy importantes. Tenemos, por un lado está Azerbaiyán, al norte de Irán. Tenemos en la zona central Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán, que formaban parte de la ex Unión Soviética, con una inmensa riqueza, lo que era la ruta de la seda. Y los kurdos a un pasito de todo eso. ¿Qué influencia tiene? Mirá, hay relaciones históricas, sobre todo entre Armenia y Kurdistán, entre las dos nacionalidades. Hay un ejemplo interesante porque en Turquía, el Partido Democrático de los Pueblos, que es el partido kurdo que está ahí, en las últimas elecciones logró 60 diputados para el Parlamento. Es un partido muy perseguido, pero así todo lo logró. Uno de sus parlamentarios es armenio, representa al pueblo armenio en Turquía. Y tal vez la influencia que pueda tener esta experiencia kurda, este modelo kurdo que sucede en el norte de Siria, que se intenta de alguna manera, pero a su vez diferente en el sureste de Turquía, la influencia que pueda tener para otras regiones es en sí mismo ese modelo, ¿no? Ese tipo de autonomía, construir una sociedad desde las bases, donde haya una democracia profunda, donde haya decisiones colectivas, donde el rol de la mujer es principal, es fundamental. Hay que recordar que en esta zona del norte de Siria, dentro del PKK también, hay igualdad plena entre hombres y mujeres a la hora de la dirección. Todas las organizaciones institucionales o partidarias están dirigidas por un hombre y por una mujer. Estamos hablando de un estamento puramente político. Ajá. Porque también lo religioso tiene su lugar. Sí, también eso es interesante y no lo habíamos hablado, pero en todo el norte de Siria, en esta experiencia kurda, hay un respeto muy grande a todas las religiones que conviven ahí, desde el Islam, cristianismo. Hay que recordar que la mayoría kurda es musulmana sunita, pero también hay muchos seguidores de Zaratustra, hay yezidíes, y en el norte de Siria se está dando esa convivencia. No te olvides de los chiitas, hay muchos también, es verdad. Y se está dando esa convivencia religiosa, étnica, y que es interesante, ¿no? Es interesante porque tenemos que partir que es una situación de guerra, de 5 o 6 años de guerra total, y que así todo se está construyendo otra forma de sociedad. Y creo que eso que estamos hablando ahora es la preocupación grande de Estados Unidos, de Israel. Es como un enigma descifrar también al pueblo kurdo, porque por otro lado, vos me decías y me contabas, quien más reprimió a los kurdos fue Turquía toda la vida. Es decir, podemos inferir que de parte de Siria siempre hubo buen trato, entonces. Hubo una relación buena, tensa por momentos, pero creo que en el país donde hubo mejor relación hay que recordar que Abdullah Öcalan, el líder del PKK, vivió mucho tiempo en el norte de Siria hasta que lo encarcelaron, tuvo que salir de Siria por presiones de Turquía, y en Kenia él estaba yendo a Sudáfrica. Nelson Mandela le había dado el refugio en Sudáfrica, un operativo de los servicios de inteligencia turco, la CIA y el Mossad israelí, que está en todos lados. Lo capturaron y ahora está preso en la isla de Imrali, es el único prisionero en una isla que es una base militar, hace 17 años. Sí, sabemos. Así que es interesante eso. En la época de Saddam Hussein fueron perseguidos tanto los kurdos como los chiitas por igual. Ya sabemos de las grandes matanzas que ha cometido Saddam Hussein, bajo la mirada atenta de los Estados Unidos, que aprobaba con su omisión esas matanzas. Hay mucho en el camino mucho muerto, mucha sangre en la tierra que ha absorbido de esta gente como para poder olvidarse así tan livianamente de todo esto. Pero Irán también ha tratado bien a los kurdos, al menos desde la época en que ganó la Revolución Islámica, no así en la época del Shah. ¿O no es así? Sí, también con Irán han tenido una relación, y tienen todavía hoy, de tensión, ¿no? Es interesante también hablar con algunos kurdos iraníes que
tienen visiones diferentes sobre Irán. Hay que recordar que el pueblo kurdo respaldó bastante la revolución islámica en Irán, después tuvieron bastantes desavenencias. Es muy interesante porque la zona kurda de Irán es muy rica culturalmente, pero tal vez con Irán haya ahora cierta estabilidad, más allá de las idas y venidas, de denuncias cruzadas que puede haber, pero me parece que el gobierno iraní sabe también que el PKK y la cuestión kurda es un factor que no es para nada menor para Medio Oriente, ¿no? Entonces, creo que en los 4 países la relación ha sido siempre tensa, pero también, según en cada país, los kurdos han sabido manejarse y sobre todo resistir desde la cultura, más allá de esto de la cuestión armada, la lucha guerrillera que... No, por supuesto, son diferentes formas de lucha y todas son válidas. Válidas cuando te tenés que defender, claro. Válidas cuando estás siendo oprimido, no cuando vas a oprimir. Claro. Tengámoslo en cuenta todo eso. Pero lo que yo saco como conclusión es que molesta al pueblo kurdo. Entonces, cuando hay algún viso de querer hacer una movida que implique un riesgo para la seguridad nacional, ya sea de estos 4 países en donde habitan, en donde están presentes el pueblo kurdo, y se van a producir tensiones. Seguro. Obviamente. Creo que el ejemplo más claro por la historia es lo que sucede en el Kurdistán turco, ¿no? Los kurdos han tratado de participar en la política institucional de 1000 maneras, han creado partidos, organizaciones, más allá de la lucha armada. Sí, los turcos no te dan lugar. Y no han podido, y esta última experiencia del Partido Democrático del Kurdistán, que en realidad no son kurdos nada más, porque hay sectores de la izquierda turca, hay otras nacionalidades que participan en la organización, cuando hacen una buena elección, después de, te estoy hablando, Galeb, de un partido que en el último año 2000 de sus militantes fueron encarcelados de un día para el otro. Así todo logran los diputados y se traba. Hay que recordar que Erdogan, a través del Congreso, dictó que hay una cantidad de parlamentarios que han perdido la inmunidad. La mayoría de ellos son los parlamentarios de este partido kurdo, que no los pueden acusar de cualquier cosa ahora porque no tienen inmunidad parlamentaria. Y todas estas experiencias institucionales que ha tratado de dar en Turquía el pueblo kurdo, las han reprimido Erdogan, los gobiernos anteriores, y bastante, creo, esfuerzo hacen los kurdos para no retomar de una manera masiva la lucha armada, porque están tratando de encontrar una salida democrática todo el tiempo. Política. Una salida política y democrática. Hay que recordar que los diálogos de paz en Turquía los cortó Erdogan de un día para el otro y empezó a bombardear las ciudades del sureste de Turquía. Y bueno, porque ahí estaba en juego también su apoyo al Estado Islámico, y podía matar 2 pájaros de un tiro, derrocando a Bashar el-Assad, a quien siempre miró como un enemigo. Claro, esto está clarísimo. Una pregunta que acá no se hizo, que creo que es clave, y que no sé si en algún momento te la han hecho. Quizás algunos la tomarán como descabellada, no sé. ¿Qué relación hay entre, no voy a decir la totalidad del pueblo kurdo, pero alguna facción kurda y el Estado de Israel? Mirá, volvemos al principio. Masoud Barzani tiene una relación muy buena con el Estado de Israel. Israel es uno de sus principales compradores de petróleo. Que antes obtenían gratis de la República Islámica de Irán cuando no era la República Islámica, cuando era gobernada por el Shah. Este partido, Barzani, el presidente del Kurdistán iraquí autónomo, que tiene esta línea de crear un Estado kurdo, tiene muy buena relación con Israel, cualquiera sea su gobierno en Israel. Israel es un patrocinante de crear este Estado, es funcional. Hay que recordar que Masoud Barzani es un multimillonario, esto es bueno tenerlo en cuenta. Y del otro lado, la otra línea que veníamos hablando, en realidad no hay relaciones de ningún tipo. Hay una idea de un Medio Oriente, cuando desde el PKK, su líder Abdullah Öcalan, hablan de Medio Oriente, hablan en general como una forma de democratización de Medio Oriente, incluyen a Israel porque está ahí, pero no hay relaciones institucionales ni políticas de organizaciones. Ningún partido israelí tiene relaciones con algún partido kurdo.
de estos vinculados al PKK. Pero sí la relación más fuerte es con Barzani e Israel, por esta gran conveniencia para Israel de crear un Estado que, aparte de si se crea un Estado kurdo, Israel justificaría lo injustificable, que fue la implementación de ese Estado en Medio Oriente, destruyendo no solamente al pueblo palestino, sino destabilizando toda la región. Impecable la definición. Impecable los intereses que hay en juego también, es decir, impecable como se ve, ¿verdad? Y esto alcanza para catalogar a Masoud Barzani como un enemigo clarísimo para los pueblos que paradójicamente quieren liberarse, a pesar de que él forma parte de un pueblo que siempre estuvo aprisionado. Sí. Y va a buscar la liberación en sociedad con uno de los mayores, o con dos de los mayores opresores, con Turquía y con Israel. ¿Qué marca todo esto en el pensamiento de un líder político, verdad? Porque podría ser como Abdullah Öcalan y pensar de otra manera y tratar de tender líneas diferentes, con muchísima mayor apertura democrática, y no ligarte a los que lanzan el veneno en Medio Oriente. Sí, creo que Barzani tiene ideológicamente, más allá de que todavía él hable de cierto nacionalismo kurdo, sobre todo que pregonaba su padre, ideológicamente es lo que decimos, cercano a Estados Unidos, a Turquía y a Israel, y el factor económico, petróleo, dinero, que es desequilibrante, porque Barzani ya no tendría que ser presidente, están suspendidas las elecciones en ese Kurdistán autónomo, hace creo que ya 2 años que tendría que haber dejado el cargo y no lo deja, y te muestra mucho, la historia lo ha demostrado, muchos dirigentes que se han perfilado con cierto carácter después traicionan o son comprados. Sabemos que Israel tiene una capacidad para comprar desde dirigentes políticos, artistas, todo, y eso es real y es concreto, y creo que Barzani está jugando eso, de poder lograr su Estado para tener mayor control todavía de la riqueza petrolera, ¿no? Un nuevo peligro emerge en Medio Oriente, un peligro que se va apagando, que es el ISIS, porque ya está siendo corrido de todos los lugares, y un nuevo peligro emerge de la mano de Masoud Barzani, junto con algunos grupos árabes. Hay que prestarle atención a eso, especial atención. Y como reflexión final, a una síntesis de un futuro próximo para el pueblo kurdo. Mira, lo que tiene que ver con el norte de Siria, yo creo que esa experiencia de la autonomía, de la federación, si se logra el diálogo con el gobierno sirio y con también Estados Unidos, Rusia, que son los grandes factores ahí, creo que puede salir una idea o un proyecto realmente potable para Medio Oriente, sin romper las fronteras, respetando la presidencia de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad lo ha dicho, que esa idea de autonomía o de federación la va a decidir el pueblo a través de los votos, que no era el momento, como decías vos, porque el gobierno sirio y el ejército sirio están tratando de derrotar el Estado Islámico en muchos otros lugares. Creo que sería una experiencia muy interesante para Medio Oriente, que no rompe ni es... ni altera el status quo. No, y también lo que tiene es muy respetuosa de las nacionalidades, de las religiones que hay en Medio Oriente, y creo que eso sería como un avance interesante. Lo que uno puede ver en el Kurdistán turco es más crítico, digo, hay ciudades destruidas, hay una represión voraz, y no creo que Estados Unidos se pelee con Erdogan, ni Erdogan se pelee con Estados Unidos. Hay que recordar que el ejército turco es el segundo más grande dentro de la OTAN, y eso no es poco. Pero creo que el pueblo kurdo, sobre todo en la década del 20 y lo que va de la década del 21, ha dado muestra de resistencia, como te digo, no solamente en el plano militar, sino en el político, en el cultural, que es muy importante, y creo que esa resistencia va a seguir. Lo ideal es que en algún momento se pueda entablar un diálogo respaldado por Naciones Unidas y se defina de una vez por todas qué va a pasar, sobre todo en Siria, ¿no? Y que creo que si esa definición respeta la autonomía del pueblo kurdo, va a enriquecer
creo que un país como Siria, que bueno, tiene una cultura milenaria y es tal vez uno de los países más desarrollados de Medio Oriente, ¿no? Bueno, te agradezco mucho, Leandro. Bueno, Medio Oriente sigue siendo un interrogante. Más allá de todas las explicaciones que podamos dar, lo que podemos dar a conocer sobre los diferentes pueblos que intervienen en este gran caldero que es el Medio Oriente hoy, el Medio Oriente sigue siendo un interrogante. No se sabe dónde puede llegar a prenderse la última chispa que provoque el incendio generalizado, o bien que caiga el diluvio, que apague todo este fuego. Esto fue Bajo la Lupa de Gale por ANUR TV. Siga con nosotros y nos vemos en el próximo expediente.